A ver, clase, atentos por favor. Bienvenidos aspirantes de duelista a la Academia de Duelos. En esta oportunidad tendremos la clase sobre cómo crear tu propio deck único y original, como dice el libro de reglas. Lo que se busca aquí es crear duelistas de alto calibre, así que espero que estén a la altura tanto en inteligencia como en imaginación. Dado estos términos, empecemos, Slifers. Lo primero que necesitamos para nuestro experimento es un deck básico. ¿Qué es un deck básico? Un deck con 40 cartas invertidas. ¿Me dejo entender? 40 cartas aleatorias invertidas en su mazo. Yo he puesto 40 porque es lo mínimo que dice el libro de reglas. 40 mínimo. ¿Ya tienes tu instrumento para utilizar? Muy bien. Esta es la metáfora de que no sabemos qué cartas vamos a utilizar. Y bueno, empecemos con las clasificaciones y los tipos de cartas para que con estas clasificaciones podamos nosotros saber qué cartas vamos a colocar. O sea, después de este conocimiento que obtendremos, necesitamos necesitamos decidir qué cartas vamos a usar. Entonces, y luego está el examen final, que ya les explicaré qué cosa es. Pero ahora escuchen, las clasificaciones básicas de los tipos de cartas son simples. La primera son las cartas DMN. Las cartas DMN son cartas que destruyen monstruos. Es decir, son cartas que activas y cambian la situación del campo destruyendo un monstruo y envenenando el cementerio, o baneándolo, o chufleándolo, lo que sea. Simplemente las cartas DMN son cartas que destruyen o te libran monstruos del campo. ¿Me dejo entender? Es bastante sencillo. Ahora vienen las cartas DMT. Las cartas DMT son cartas que destruyen magias y trampas. Son cartas que destruir, no me refiero solamente a destruir como las de arriba, también puedes banearlas, regresarlas a la mano, chuflearlas, etc. Entonces son cartas que activas y destruyen cartas. ¿Me dejo entender? Uno te limpia de monstruos y uno te limpia de magias del campo. Esos que te joden. Ahora escucha, vienen las cartas T. Las cartas T, ¿qué son? Son cartas que traen y te dan más algo. Las cartas como refuerzo de la armada es un filtro. Activas, tienes una, activas refuerzos, traes y sigues teniendo una. Entonces es un filtro, pero te trae una. Esta es una defensa, filtro. Te protege puntos de vida, se destruye y te trae. Pero ¿por qué pongo más X? Porque son cartas que te traen más algo al campo. Es decir, por ejemplo, esta carta tú la invocas, añades 1 y cuando la atacan o seleccionan se pasa a defensa y te trae un más 1 del deck al campo. Entonces te trae más 2. Este es un T más 2. ¿Me dejo entender? Luego existen las cartas C, que son las cartas C son cartas estratégicas, que por ejemplo son cartas que tú activas pero no alteran el campo de juego, simplemente te ayudan a ganar. Por ejemplo, un Book of Moon no altera el campo porque no es DMN, no destruye un monstruo, pero reduce, lo coloca boca abajo. ¿Me dejo entender? O sea, es una carta que te ayuda a ganar el duelo. Eso es estratégico, cartas que te ayudan a ganar el duelo. Esta carta tomando la muestra, ganas 500. Esto es un Necrovalle, así que estanca cementerios. Es estratégicamente, no altera el campo. Puede ser DMN por su ataque, porque cuando atacas, destruyes un monstruo, obviamente. Entonces, después que sabemos las 4 clasificaciones básicas, vienen las DF. Las DF son cartas de doble función, es decir, que se pueden usar 2 veces. Se te hace esta cosa, la activas, ¡pum!, le niegas el efecto, en el cementerio baneas, ¡pum!, le niegas el efecto. DF, doble función. La carta de doble función no solamente significa que ella misma haga 2 cosas a la vez. Una carta de doble función es que te ayuda contra la situacionalidad y te da opciones. Es decir, si tú tienes un monstruo, si tú tienes un monstruo y tienes una magia trampa, y acá está Royal Decree, no, acá está por ejemplo, puta, ¿qué te digo, brother? Tú juegas Péndulo y te han activado Imperial Order, y este es un monstruo de 2000 de ataque normal. Entonces, si tienes una carta en la mano y robas esto, tienes opción a destruir cualquiera de las dos. Pero con una DMN tú robas, solo puedes destruir una. Pero si lo que te jode es la magia, no vas a poder destruirla con esta. Entonces, y si lo que te jode es el monstruo, no vas a poder destruirlo con esto. Entonces, si tú robas una DF, doble función, como esta, vas a tener la opción de destruir cualquiera de las dos. Entonces, esta carta sola vendría a ser DM y DMT. Doble función, ¿me dejo entender? Una sola carta de opciones para salvarte de una situación determinada. Y las cartas TF son cartas triple función. Esta es una carta DF porque te cumple la función de traer. Disculpen. Esta es una carta doble función porque te trae, no es que está, si hacías en primer turno te trae tokens, son más algo, y tiene estratégico porque como lo reduce a la mitad, es más fácil dominar si tiempo con un Chatmax Dragon porque sería 2000. ¿Me dejo entender? O sea, altera el campo, te ayuda a ganar y es una doble función, hace 2 cosas de las 4 principales. Doble función. Triple función es que hace 3 cosas de las 4 principales. Por ejemplo, esta carta, si la robas en la situación anterior, por ejemplo un monstruo y la magia, con esto puedes tributar un Dark, o sea, el mismo tributas esto y destruyes cualquiera de las dos. Es como un Raikir, es una doble función y además cuando ataca hace daño, entonces es estratégico porque te ayuda a ganar, mañas, o sea, cumple esto, esto y esto, esta sola. ¿Entiendes? Una triple función. Triple función también es que banea. Puede banear un monstruo, puede banear una magia trampa
trae, porque traer significa, por ejemplo, dónde mueves zonas. Por ejemplo, si tú juegas Foolish, trae una carta al cementerio. ¿Me dejo entender? Traer significa que trae una carta a otra zona. Eso es traer. Entonces esta carta en Unfazed milea 3. Entonces, y aparte se destruye, te ayuda a ganar el duelo porque te da vida y te recupera cartas. Pero triple función. Igual esta. Entonces, y ahora, la fusión de todos estos dos sale una carta Anytime. ¿Qué es una carta Anytime? Una carta que te sirve en cualquier momento del duelo. Que te sirve en cualquier zona. O sea, si está en la mano, te sirve como descarte. Si está en el campo, como defensa. Si se destruye, revive. Si la banean, revive. Entonces te sirven todas las zonas. Esa es una carta de Anytime. ¿Manches? Dependiendo. Ahora, Anytime, si lo adaptas a cualquiera de estas de acá, sería un Anytime más interesante. ¿Me dejo entender? Ahora, tenemos nuestro experimento, tenemos nuestra clase. Ahora, ¿cómo hacerlo? Bueno, como somos Slifer, la verdad yo también estoy aprendiendo esto del duelo de monstruos. Lo primero que se necesita es saber que existen tipos de... Como dije, los arquetipos son solo exámenes. Es decir, que ya cuando tú juegas un arquetipo, tú ves, por ejemplo, un ABC, tú ves el verde y ya sabes que juega ABC. Tú ves un diagrama y ya sabes que juega dinosaurios o Tururaco. Si tú ves una amarillita, una Trickstar, juega Trickstar. O sea, si tú ves... ¿Me dejo entender? El arquetipo ya es un examen ya hecho. Y la dificultad, porque las jugadas son pendejas, la dificultad son los exámenes que tú tienes que afrontar con tu deck Highlander. Un buen duelista se prepara para cualquier situación con solo una carta de cada una para tener ventaja. Porque estas cartas ya están programadas y te dejan una jugada establecida. Entonces el simple hecho que tú sepas saber cómo juega el otro deck, ya sabes cómo jugarle. Eso es una ventaja para ti y una desventaja para el que juega ese examen. ¿Me dejo entender? Como son jugadas establecidas que se repiten lo mismo, ya sabes cómo jugarlas, entonces se puede practicar para crear el deck perfecto, un deck pulido, un deck Highlander propio, único y original, porque lo que yo piense no va a ser lo mismo que pienses tú, ni tu compañero, ni ninguna otra persona. Eso crea un deck único. Entonces cuando imagínate dos decks de estos únicos que se peleen una carta de cada uno. Ahora escucha, ¿cómo crear tu deck perfecto? Hasta sencillo. Una vez que ya tienes tu conocimiento de clasificaciones de cartas, tú vas a decidir. ¿Cómo se decide? Esta es una prueba básica de Slifer 1. Este es el primer deck básico que puedes jugarle, un ABC, porque todos los ABC te dejan este campo. Un campo, su ABC, un decode, tifón, lanza y strike. Eso es lo más normal, lo básico del juego. ¿Me dejo entender? Así siempre son los decks ABC. Ahora escucha. Tú tienes tu mazo, vas a colocarlo y vas a robar 6 cartas. 6 cartas. Y con estas 6 cartas, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta esta, tú tienes que decidir cuál va a ser DMN. O sea, con estas cartas que vamos a imaginar, una carta de cada una, tú tienes que bajarte ese campo. ¿Manjas? Tienes que bajarte con estas cartas, tienes que bajarte el campo. Decide qué cartas van a ser cada una para tener control sobre este campo y ganarte. ¿Me dejo entender? Solo con esta mano. Y una vez que termines con esta mano, esto lo separas y sin barajear de nuevo, coges 6 más. Y que estas 6 venzan ese campo. Entonces, una vez que tengas esto, pones esto acá y cogemos 6 más. Y con estas 6 siguientes, plum, de nuevo ganar este campo. ¿Me dejo entender? Y una vez que hagamos esto con todo el deck, recién vamos a barajear. Una vez que esté todo el deck hecho con esas manos que vencen este campo básico, vamos a barajear. Bla, bla, barajeas, chufleas, flum, como chucha sea, chufleas. Y la cosa del poder es acá. Y ahora, con la nueva mano que robes, tienes que volver a intentar bajar ese campo. Manjas. Vuelves a intentar bajar de ese campo sin ningún problema. O sea, que no te active nada, simplemente que tú destruyas todo sin que te active nada. Manjas, eso es lo que tienes que procurar al momento de decidir qué cartas vas a usar en este deck, teniendo en cuenta estas clasificaciones que te he mostrado. ¿Me dejo entender? Ahora escucha. Una vez que hagas esto, esta mano la apartas y vuelves a sacar otras manos y dime si esta nueva mano vence a esto, y si no, vas cambiando cartas, pero que tienen que hacer lo mismo que hizo esta en ese momento. Manjas, la carta nueva que cambies tiene que hacer lo mismo que hacía la carta inicial que pusiste, más lo que quieres que haga ahora. ¿Me dejo entender? Entonces, así va a ser como vamos a ir encontrando las cartas de F y TF que necesitemos. Y tal vez algún Anytime. Entonces, teniendo en cuenta estas cartas, vamos a crear nuestro deck perfecto. Entonces, una vez que tengas tu lista de cartas, ¿por qué no la dejas en los comentarios para yo dar una revisión y darte mi opinión acerca del deck y de qué cosa podría mejorar? Y escucha, una vez que tengas listo esto, nada, pues apóyame con un like si te ayuda esto para ser mejor duelista.
para que podamos mover la Academia de Duelos y algún día tener una isla tal vez, como en el dibujo, por el dinero que se gana en el YouTube. Sé que podemos hacerlo y a firme seríamos duelistas de alto calibre y sería una gran aventura. Muy aparte de lo que aprenderíamos. Bueno, les aviso que en el siguiente video voy a hablar sobre los factores del duelo, que son la situacionalidad, factor suerte, factor humano, psicológico, la probabilidad y la estadística de las barajas. Y tal vez les presente una fórmula. Ahí también el manito. Hoy es su cumpleaños, es el puto amo, vean su canal también, Che Games. Ahora, DMNT, bueno, ya saben, eso es todo por ahora, la primera clase para crear tu deck. Una vez que tengan esta información, por favor, coméntenla su decklist en mis comentarios para yo revisarles y darles mi opinión y ayudarles a que sean mucho mejor duelistas. Si les ha gustado la clase, denle like y suscríbanse. Hasta la próxima, alumnos. Terminó la clase.